Hola, muy bonita tarde a todos. El día de hoy, espero que estén pasando súper bien. El video de hoy es para continuar con la charla, con los videos anteriores sobre vidas pasadas. Recuerdan que les había comentado en el video anterior que íbamos a hablar sobre anécdotas de vidas pasadas. Se va a hablar brevemente cómo son las vidas pasadas en mi experiencia y les voy a relatar. Bueno, en mi caso, en mi experiencia, en una de mis vidas, o como yo descubrí una vida, fue a través de un sueño. La mayoría han sido a través de sueños. Sueños vívidos, como les había comentado, sueños donde sentimos que estamos ahí, sueños donde podemos percibir, oler, sentir, y nos vemos a nosotros mismos avanzando, caminando, como lo vemos en nuestra cotidianidad, así como estamos observando nosotros, no observando nuestro cuerpo flotante y que va haciendo todo, no, así no, es nosotros viviéndolo, que es un sueño vivido, nosotros viviéndolo en ese momento. A mí me tocó ver una época personas diferentes que nunca había visto, obviamente. eh, Tenía yo una hermana, yo sentía que algo estaba pasando con una persona, me di cuenta que había una infidelidad, fui hilando la historia, que algo estaba ocurriendo ahí, después me di cuenta que yo huía de ese hombre, que no me agradaba, que era un hombre mayor, que no me agradaba, no me sentía cómoda, pero de repente sentí que yo estaba casada con esa persona y no entendía qué pasaba. Vi una casa, tuve una sensación de angustia muy fuerte. Yo no quería estar con esa persona, yo sentía que me estaban intercambiando por esa persona, con esa persona, y sentí que era una persona mala, era una persona que no me iba a hacer bien. Yo sentía que era una persona que me era infiel, pero no solamente eso, era mala persona conmigo. Yo lo sentía y me daba cuenta que era como ruso por sus facciones, su manera de hablar. Ojo, lo entendí en español, no las palabras, eran las sensaciones. Todo era a través de sensaciones y lo que yo me iba dando cuenta a través de las acciones, como una película pero sin sonido, eh, donde yo iba captando qué es lo que estaba pasando, quién era quién, qué estaba ocurriendo. Me desperté con una sensación en mi cuerpo de saber que algo ahí me estaba diciendo, algo ese sueño me estaba diciendo y era importante, y con una sensación extraña, como algo en el pecho, una opresión, algo que tenía yo ganas de llorar, que no entendía qué sucedía, que yo sabía de manera consciente que nunca había tenido una experiencia así. Yo no tengo eh, una hermana como tal. Tengo hermanos, tengo una hermana, pero es mayor. Nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo no tenía novio, mucho menos mayor que yo, nada que ver, mucho menos extranjero y ruso. Entonces, algo estaba ocurriendo. Recurrí al significado de sueños, pero los significados yo sentí en mi interior que no tenía nada que ver con lo que yo realmente había soñado, con las sensaciones que había experimentado. Segundo acto, vuelvo a soñar a la misma persona en otra casa, en otra escena con mi familia, yo angustiada. Siguiente acto, vuelvo a soñar a esta misma persona, pero ahora yo le soy infiel y estoy huyendo en otra ocasión. Aquí estamos viendo que son 3 sueños relacionados con esa misma persona, con las mismas sensaciones, con el sentido de huir, de escapar, de no querer estar con él, de ese sentimiento de maldad, ese sentimiento que prevaleció en esos 3 sueños que no tenían conexión con mi vida cotidiana. En otra ocasión yo tenía, este sueño yo tenía 22, 23 años aproximadamente, sí, unos 23 años. En un sueño anterior, recuerdo que tenía yo 12 años, justamente 12 años, y me interesó mucho
de la nada me interesó lo que es el Antiguo Egipto. Yo era fan del Antiguo Egipto y me compraba libros y todo. Pero conforme iba yo avanzando, encontré un libro en Sambors y lo compré y hablaba sobre la magia del Antiguo Egipto. Hechizos, demás, ni siquiera lo terminé de leer. Porque inmediatamente, como lo empecé a ojear, lo acaba de comprar, inclusive, o sea, ni siquiera lo leí bien, empecé a ojear, lo dejé ahí, puse a ver televisión, soñé que iba bajando unas escaleras, habían unas lámparas de fuego, obviamente en aceite, y daba la vuelta, y cuando iba a dar la vuelta me daba mucho, mucho, mucho miedo y yo no quería bajar esas escaleras, pero es como si alguien me fuera empujando de sí, tienes que bajar. Iba yo bajando y cuando iba a dar la vuelta en esa entrada de ese lugar, yo sabía que esa era una pirámide, yo sabía que estaba en un templo, en una tumba o algo, y me desperté muy asustada. Me desperté muy, muy asustada. Disculpen por mi perro. Tengo perros y hacen ruido. Me desperté muy, muy asustada. Ese fue un sueño. Siguiente día, vuelvo a soñar, pero ya avanzo más y casi ya doy la vuelta. Estoy ya por observar qué es lo que hay a un lado, pero me freno, me da demasiado miedo. Estoy a punto de llorar del terror y me despierto. Tercer día consecutivo. Ahora sí doy la vuelta y entro y veo a un sumo sacerdote. ¿Cómo identifico que es un sumo sacerdote? Porque estaba todo calvo y por los collares que tenía, la vestimenta, y me di cuenta que estaba haciendo un ritual oscuro. Vi todo negro, me dio mucho miedo y alcancé a percatarme que volteó un poco y se percató de mi presencia. En ese momento yo me desperté, estaba muy asustada y pregunté inmediatamente información sobre eso, qué era. Yo ya no quise saber nada del Antiguo Egipto. Yo dije, bye, adiós, es todo para mí. Pero me di cuenta años después que esas eran mis vidas pasadas. Yo fui ese sumo sacerdote, hice cosas malas, mi primera vida, hice cosas malas, pero me arrepentí. Y se volvió karma, después lo trabajé, entre otras cosas. La vida también que les había yo comentado sobre este hombre fue una persona que se había casado por compromisos que hacen entre familias, y esa persona, esa energía de esa persona, a partir de ese momento que yo la comencé a soñar, se me hacía presente. Por eso dije, no, esto es algo más. Era energéticamente que cerrar un ciclo conmigo. Yo lo perdoné, pero no se iba, hasta que hice una meditación donde pude soltar y pude contactar con mis registros akáshicos, con mi yo interior, y logré soltar, y se fue totalmente de mi vida porque yo no tenía absolutamente nada que hacer aquí. No estaba en el plano terrenal, estaba en el plano energético, espiritual. Era una energía de una persona, obviamente ya fallecido, de esa época, muy arrepentido y que andaba vagando. Cómo me contactó, cómo se encontró conmigo, no lo sé, eso Dios lo sabe. Pero lo pude perdonar y pude soltar eso. Yo no me di cuenta, yo no tengo nada en contra de él porque no sabía nada, obviamente, pero pude ver el recorrido de mi vida y pude entender el por qué yo sentía, lloraba desde chiquita, desde que tengo memoria. Sentía como si yo tuviera la pérdida de unos hijos, como si me los quitaran, y yo realmente sufría. Eh, Películas de época principalmente, o donde yo veía que una madre le quitaban a sus hijos, yo lloraba y tenía muchas veces que parar la película, porque no podía parar de llorar y sentía un sufrimiento y sentía un dolor en el pecho, algo muy fuerte que pues no tiene ni pies ni cabeza. Yo no tengo hijos, no tengo esa experiencia afortunadamente y jamás la voy a tener, ya decretado, pero sí era mi yo de esa época, de esa vida pasada, que le arrebataban a sus hijos, que le quitaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque era una persona egoísta él,
porque era una persona que me maltrataba en esa época, que maltrataba a mi yo de esos años, que me tenía encerrada en una habitación, y por eso es que yo sentía ese sentimiento tan fuerte de la pérdida de un hijo. Inclusive, mi otra parte, aparte de canalizadora, soy artista. Inclusive llegué a hacer una obra de teatro hablando sobre personas desaparecidas, pero más que nada yo me enfocaba en el dolor de una madre que perdía a sus hijos, que le arrebataban a sus hijos, en ese sentimiento, en ese dolor, porque yo lo sentía muy fuerte en mí. Una vez que lo entendí, lo solté y dije, ok, eso es otra vida, no tiene nada que ver conmigo. Como los sentimientos o las emociones de pérdida. En mi caso también, yo soñaba, como les había platicado anteriormente en otro video, soñaba una mujer desde que me acuerdo, tenía como que unos 7 años, 8 años, soñaba una mujer pelirroja, piel blanca, que iba caminando con un vestido rojo ampón. Después fui tomando forma y me di cuenta que iba yo del brazo de un hombre, pero ese hombre era como un tío, un primo, alguien de mi familia. Y más adelante iba mi mamá, pero no era mi mamá de esta época, era una señora que solamente veo su espalda y veo el chongo que lleva y el tipo de peinado, me doy cuenta que es aproximadamente de unos 1800 y algo. Por el tipo de vestimenta, la ropa, me da a entender la época en la que estábamos. Eh, yo fallecí en esa época a los 17 años, eso ya lo confirmé con mis ángeles, en su momento con Arcángel Miguel, cuando tenía yo 21 años, 21, sí, 21, 20 años fue cuando me dijo, y justamente mi adolescencia, entre los 17 y 18 años, sí, como los 17 años, mi mamá tenía, desde los 16 años, y mi mamá tenía una sensación de que yo me podía perder, que me podía pasar algo, que algo me iba a pasar, pero no era eso. Era que yo en una vida pasada fallecí a los 17 años por amor. Sí, me dejé morir por amor. Y mi mamá fue una amiga mía de esa época, y sintió mucho profundamente mi pérdida. Por eso es que ella se conectaba, yo ni cuenta, yo andaba por la vida en mi adolescencia totalmente, ni al caso, y mi mamá no me comentaba nada. Años después me platica, cuando le digo, mamá, ¿sabes qué? Mira, me hablaron sobre esta vida, ahora ya entiendo quién era esta persona que se me presentaba en sueños, que yo sentía que era yo, pero al mismo tiempo en mi imaginación de niña pues no entendía, no lograba comprender realmente qué es lo que pasaba. Mi mamá me dice, es que yo tuve esa sensación y yo temía, yo le pedía a Dios porque yo sentía que te iba a pasar algo, y mi mamá en esa época estaba pero así súper aprensiva conmigo y no quería dejarme sola en ningún lugar, y yo, relájate por favor, todo está bien, hasta que hablaron con ella y dijeron, tranquila, no va a pasar nada. Yo no supe nada de eso hasta años después. ¿Por qué? Porque en esa época yo tenía una sensación de pérdida y de dejarme morir y todo el dramatismo terrible. Estaba entrando en eh, una pequeña depresión, pero más que nada muy melodramática. En esa época estaba muy melodramática, mis 20 años, no había aprobado un examen para entrar a la universidad y yo sentía que se me había acabado la vida y estaba grande, vieja y demás, acabada. Y tuve ese pensamiento que cruzó por mi mente. Al momento de cruzar ese pensamiento por mi mente dije, no, 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 nada que ver, no voy a hacer esas cosas. Y me recurrían esos pensamientos. Obviamente no iba a hacer nada, nada de suicidios, nada de cortarme, nada de esas cosas, pero sí me cruzaba la mente, ay, si no estuviera aquí, ¿qué hubiera pasado? Ya no sentiría nada, y puro melodrama en mi caso. Pero esas sensaciones era el recuerdo de esa vida pasada que me estaba abordando, porque yo tenía que superar eso. Era parte que yo tenía que superar, de que ningún problema, ningún hombre, examen o algo que sucediera eh, iba a influir con estar viva, con el deseo y con la felicidad que te produce estar vivo, y la oportunidad y el regalo tan grande que es la vida. ¿Ok?
esa sensación, eso yo lo tenía que pasar, lo tenía que vivir. Una vez que yo lo pasé, lo viví, realmente quedó cimentado en mí, fue cuando me revelaron, ¿sabes qué? Esta vida fue la que tuviste y falleciste de esta manera y ahorita estás pasando por esto y pasaste ya por eso y por eso te lo estamos revelando, porque ya lo aprendiste, ya liberaste, ya te diste cuenta que nada que ver con dejarte morir por algo insignificante. Eso no tiene nada que ver. Tu vida es valiosa y debe uno de valorarla siempre, ¿ok? Y esos son ejemplos de mis experiencias, entre otras. También como canalizadora con mis pacientes me he dado cuenta que fobias, por ejemplo, al agua, una paciente me dijo que tenía fobia al agua y resulta que de bebé había muerto ahogada y tenía esa fobia. Su última sensación, experiencia fue esa, fue morir ahogada. Una vez que ella lo entendió, logró vencer esa fobia. Obviamente también entra su trabajo, su constancia, el trabajar con su mente y darse cuenta que no tiene nada que ver ese miedo de esa vida pasada con tu presente. Lo que nos muestran de nuestra vida pasada es porque no hemos cerrado ese ciclo. Con los ángeles y con Papá Dios, en las consultas, cuando me preguntan sobre vidas pasadas, te dicen el año en el que naciste o tu año, el año importante como más trascendente en la vida de esa persona, de esa vida pasada. Hablan sobre qué fuiste, hombre, mujer, a qué te dedicabas, tuviste hijos, no tuviste hijos, de qué forma falleciste, porque es principalmente lo que nos da curiosidad. Todos nos da curiosidad saber qué fuimos, dónde estuvimos, qué pisamos, qué importantes momentos de la historia vivimos. Y es eso emocionante que nos produce. A mí me encanta lo que son vidas pasadas. Muchos años estaba intrigada y quería saber quién fui, e inclusive mi pasado familiar y las personas que me conocen saben que me gusta investigar y cuando investigo me voy hasta el fondo eh, y me encanta, me apasiona, me adentro y es lo que les comparto aquí con mis guías, con los ángeles también, con ellos en las consultas te dicen el número de vidas. Cuando te dan el número de vidas te dicen también, cuentan la vida que estás transcurriendo, que es esta, como un número ya, porque la estás viviendo, ¿ok? Cuando nada más te dicen lo que fuiste y te dicen ya todo ya viviste lo que tenías que vivir, no tienes nada que saber más de esa vida, o te dicen ya concluiste todo sobre esa vida y no te quieren hablar más, es porque ya se cerró ese capítulo, porque ya cerraste ese ciclo y ya no tienes nada que trabajar ahí. Solamente dicen fuiste tal persona, te dedicaste a esto y ya es todo. Y en tal año, es todo. Y créanme que por más que yo he insistido y me ha pasado, porque todas las cosas que les comparto es porque yo también lo he vivido y también tengo curiosidad con mi vida y también les pregunto y estoy insistiendo, pero por favor, dime más, quiero saber más. Y me dicen, es todo, y cuando es todo. O sea, inclusive más en silencio y es como de, ya te dije que es todo. Bueno, no me dicen que es todo, ya te dije que es todo, pero con el simple silencio y la mirada me lo dicen. Entiendo y digo, ok, ya entendí, es todo. Cuando te empiezan a revelar más sobre esa vida y te empiezan a dar detalles, te empiezan a dar, ayudarte a recordar, porque también es lo que ellos hacen, te ayudan a recordar quién fuiste, comienzan a decirte estabas en esta habitación, recuerda de qué color era el sillón o de qué color era esto y tal, y empiezas a ver, y cuando sientes te empiezan a llevar por ese recuerdo de esa vida porque tienes algo que trabajar ahorita.
y te van llevando hasta que tú comiences a conectar contigo y con tus recuerdos. ¿Por qué? Porque empiezan a liberar y a conectarte con tu yo, que son con los registros akáshicos, ¿ok? Empiezan a conectar y comienzas a pasar como una película y a tener las sensaciones, las emociones para que puedas liberar y superar eso que no pudiste trabajar en esa vida, o ese trauma que se te quedó en esa vida, como ese bebé que dices que tenía que hacer ese bebé, pero ese trauma que se trajo a este momento, a esta vida, y que recordemos que estamos aquí para trabajar todo lo de nuestras vidas pasadas, para aprender también, para liberar esos karmas o retos, pero también para vivir nuevas experiencias, poder evolucionar. Por eso estamos aquí, ¿ok? Entre todas las cosas también bellas que nos da Papá Dios, que nos brinda, que estos regalos hermosos, y podernos superar y ser felices y evolucionar y cumplir todas nuestras metas, todos nuestros deseos, también, ¿ok? Es un complemento, pero recordando que tenemos que superar esas cosas, ¿sí? Entre otros anécdotas está el de una paciente que resulta que estaba casada, estaba en una unión libre, casada, sin un papel, con su pareja, que resulta que era la pareja que tuvo en otra vida pasada, pero era el mismo triángulo amoroso, la misma situación. Esta persona, su pareja, estaba casado tenía una esposa, en esa vida anterior estaba casado, tenía una esposa, y esta persona, mi paciente, digamos que fue la tercera en discordia, pongámoslo así, porque ambos se amaban, pero no podían estar juntos, no podían casarse, no podían estar juntos, él se tenía que casar con la otra persona. Esta otra persona sufrió, padeció, pero estuvo en medio de esa relación. Ese triángulo amoroso no pudo concluir, no cerró bien, y se trajeron esa experiencia a su presente y se volvió a hacer el mismo triángulo amoroso. Misma situación, el hombre casado con la misma persona y mi paciente como la tercera integrante. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdo, la persona que se metió en medio de la relación de noviazgo de ellos, que era clandestina, que no debía de ser por cuestiones familiares, por cuestiones de aquella época, que no debía de ser, y porque yo lo habían comprometido con otra persona, fue ese triángulo amoroso. Aquí en esta vida volvieron a tener el mismo triángulo amoroso, pero él decidió concluir la relación con la que era su esposa en ese momento, y tener la relación con la otra persona que era mi paciente. Ya después se concluyó eso, se dejaron, porque nada más venían a finalizar eso que no pudieron concluir de otra vida pasada. Es por eso que también no debemos de juzgar las decisiones de los demás, porque no sabemos los antecedentes y lo que vienen arrastrando de otras vidas, los karmas que pudieran haber tenido de otra vida y que tienen que vivirlo en esta, y que tienen que trabajarlo. ¿Y cómo lo van a trabajar? Les ponen otra vez la misma experiencia para que lo puedan resolver, para que puedan soltar, para que puedan trabajar con esa experiencia. Ya cada quien vive su vida, pero ya liberaron ese karma, que es lo importante, ¿ok? Son esas anécdotas que tengo ahorita, que recuerdo, porque por lo general, como les digo a mis pacientes, casi siempre se me olvidan todas mis consultas, porque como no es para mí, es para otras personas, pues no hacen que me acuerdo de ello. Ya en consulta, o ahorita que estoy haciendo los videos, me ayudan las divinidades, me ayudan los ángeles a irme acordando de las experiencias de otras personas, estas anécdotas que hemos tenido en consultas. Bien, pues este es pues ya ni tan breve, porque ya me puse a hablar 25 minutos,
pero espero que les guste mucho y vamos a seguir hablando sobre vidas pasadas más adelante. Hay más cosas por saber, más cosas que compartir. En los comentarios me pueden compartir sobre sus vidas pasadas, las dudas que tengan, que quieran preguntar. Pueden compartirlo para que así todos en este canal y todas las personas que siguen suscribiéndose en este canal y que se van a suscribir y que están aquí puedan aprender también de todos y que puedan leer y estar en este diálogo y en esta interacción para que yo también pueda continuar compartiendo con ustedes y respondiendo sus dudas, ¿sí? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces que tengan una excelente tarde y recuerden suscribirse, compartir el video con sus conocidos, con todas las personas que ustedes quieran. Ayúdenme a crecer en mi canal porque eso me ayuda a continuar haciendo más videos y cada vez mejor. Ya estoy aprendiendo a YouTube, esto de YouTube y ahí voy. Pero lo hago con mucho corazón y con todo mi amor para compartirles. ¿Sí? Bien, denle like por favor, clic en la campanita, compartan, suscríbanse y aquí los espero. Bye bye.